Un ex inspector de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha vuelto a Rusia y lo que vio, o más bien lo que no vio, sacude los cimientos de la narrativa occidental. Prepárense para una verdad que desafía todo lo que nos han contado. ¿Podría ser el principio del fin para la hegemonía estadounidense? Las imágenes y los testimonios son impactantes. ¿Dónde están viendo esto ahora? Escriban su ciudad y país. Lo que realmente ocurrió es un choque cultural profundo. Scott Ritter, ex oficial de inteligencia de la Marina de Estados Unidos y antiguo inspector de armas de la ONU, esperaba encontrar una Rusia sumida en la decadencia y la penuria. Había sanciones, ¿verdad? La narrativa oficial occidental lo prometía. Pero Ritter, en una extensa gira por varias ciudades rusas desde mayo de 2023, descubrió algo completamente diferente. Viajó por Moscú, San Petersburgo, Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Volgogrado, Sebastopol y Grozny. No vio pánico, ni grisura, ni señales del fin del mundo. En su lugar, encontró un país vibrante, moderno y en pleno desarrollo. Las calles estaban impecables, los edificios nuevos. Cafés y teatros llenos de gente que vivía, disfrutaba, tomaba café y escuchaba jazz. Los estantes de las tiendas rebosaban de productos, muchos de ellos de producción rusa y de alta calidad. Nada de escasez. Es un contraste brutal con la imagen que se proyecta en Occidente. Incluso recordó su visita a la fábrica de misiles en Votkinsk durante la era soviética, semanas antes de la entrada en vigor del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio en 1987, lo que le da una perspectiva única y una credibilidad innegable. La visita del presidente de la nación en la encrucijada a Washington, buscando desesperadamente garantías de seguridad, parecía entonces un espectáculo de debilidad, una obra de teatro con un guión vacío. Mientras tanto, en Alaska, se rumoreaba una cumbre entre Putin y Trump, donde se decía que este último dictaba los términos del fin del conflicto, ignorando por completo a Europa y al líder de la nación en la encrucijada. ¿Son estos hechos un punto de bifurcación para un nuevo orden mundial? Queremos conocer nuestra audiencia. ¿Desde qué ciudad y nación nos acompañan? Todo esto importa ahora porque la credibilidad occidental está en juego, y con ella, la seguridad económica de millones de personas. Si lo que Scott Ritter observó es cierto, entonces las sanciones occidentales no solo fracasaron, sino que fortalecieron a Rusia. Esto tiene implicaciones directas para los bolsillos de los ciudadanos de Estados Unidos y Europa. Miles de millones de dólares vuelan al abismo de una guerra ajena, mientras la inflación y el descontento crecen en casa. ¿Quién paga el precio de estas decisiones fallidas? La hegemonía americana, según Ritter, ya terminó. Es una declaración rotunda. El manifiesto de su excepcionalidad fue archivado. Esto no es solo un titular, es una reconfiguración total del poder global. Se crea un mundo multipolar con nuevos jugadores como China, India y los BRICS, que no se inclinan ante Washington. Europa se convierte en un actor irrelevante, marginado de las decisiones clave, humillada y, en palabras de Ritter, sobre una bandeja. ¿Qué evento en el sector geopolítico creen que los medios subestiman? Nómbralo y explícalo. Las versiones sobre estos eventos difieren radicalmente. Oficialmente, los medios occidentales continúan hablando de una Rusia aislada y en decadencia, un estado paria al borde del colapso económico. Esta es la burbuja de autoengaño y rusofobia que, según la narrativa que analizamos, difunden las élites políticas. Buscan justificar sus acciones y mantener su influencia. Sin embargo, detrás de bambalinas, se susurra una verdad muy diferente. Las sanciones occidentales no buscaban dañar a Rusia, sino provocar una revuelta popular y el derrocamiento de Vladimir Putin. Esta Operación Sanciones habría fallado estrepitosamente, llevando a una Rusia más fuerte y unida. Una versión alternativa sugiere una mano oculta que dirige a los líderes europeos y al presidente de la nación en la encrucijada. Londres no soporta ver a Moscú actuar de forma independiente, se dice. El líder de la nación en la encrucijada es visto como una marioneta sin guión,
un equipaje sin asa, cuyo destino se decide en otras capitales. La cumbre Putin-Trump en Alaska se presenta como una negociación secreta, un acuerdo en la sombra donde se decidió el destino de la nación en la encrucijada y de Europa, sin su participación. El aparente silencio de Putin en ciertas situaciones no es debilidad, sino una espera calculada, una estrategia maestra para el momento oportuno. ¿A quién le confían la información sobre este tema en el ámbito de la geopolítica actual? Mencionen un experto o medio. La historia nos ofrece ecos de esta situación. En los 90, tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia era una nación de rodillas, con la mano extendida pidiendo préstamos, controlada desde la Casa Blanca. Esa imagen de los deprimentes 90 se usa ahora para contrastar la Rusia actual, fuerte y autosuficiente. El pueblo ruso no quiere volver a esa época. Los europeos, por su parte, creyeron que su voz importaba tras la Guerra Fría. Ahora su exclusión de negociaciones vitales desmiente esa promesa. Las acciones recientes, como las sanciones occidentales contra Rusia, se presentan como un intento fallido de estrangularla, que paradójicamente la fortaleció. El apoyo militar y financiero a la nación en la encrucijada se describe como miles de millones de dólares volando al abismo de una guerra ajena, mientras los problemas internos en Occidente se acumulan. La línea de Putin, en cambio, se mantiene directa y consistente. Su pragmatismo contrasta con la política de TikTok de los líderes occidentales. Esto nos lleva al fin de la hegemonía estadounidense, al auge de un mundo multipolar. El gran proyecto liberal de la democracia global ha quebrado. Estados Unidos ahora lucha por ser solo un país, no una superpotencia. Las crisis internas en Estados Unidos y Europa, migración, inflación, descontento, se conectan directamente con la distracción del conflicto externo. La autosuficiencia de Rusia se convierte en un modelo, la clave para la soberanía de otras naciones. Ayúdenos a mapear la conversación. ¿Cuál es su ciudad y país de origen? El escenario más probable, según los analistas, apunta al fin de la ilusión. Donald Trump, movido por el pragmatismo electoral, forzará al presidente de la nación en la encrucijada a un acuerdo con concesiones territoriales. Europa seguirá indignada, pero impotente, consolidando su rol secundario. Rusia, mientras tanto, continuará su camino de fortalecimiento y desarrollo autosuficiente, afianzándose como un polo clave del nuevo orden multipolar. Un escenario peor para la nación en la encrucijada y Europa podría ser la retirada total del apoyo de Estados Unidos bajo Trump, si el país vecino del oeste no acepta. Los términos de paz pragmáticos. El líder de la nación en la encrucijada sería derrocado o encarcelado como traidor. Europa se vería obligada a enfrentar a una Rusia fuerte sin la protección estadounidense, sumergida en una profunda crisis de identidad y seguridad, dividida y en decadencia económica. Un escenario inesperado, de resistencia fallida, podría ver al presidente de la nación en la encrucijada intentando resistir las presiones de Trump y Europa, uniéndose en un acto de desafío. Sin embargo, su capacidad sería limitada. Esta resistencia solo aceleraría su aislamiento y el colapso económico, demostrando que la ilusión de la independencia solo lleva a mayores desgracias. Los que ganan en este juego son claros. Rusia, que se consolida como potencia. Putin, con un 85% de aprobación. Trump, posicionándose como el solucionador pragmático. Y los BRICS, líderes de un mundo multipolar. Los que pierden son la nación en la encrucijada, Europa, las élites occidentales y la hegemonía de Estados Unidos, junto con los ciudadanos engañados por sus propios gobiernos. Es un drama geopolítico con ganadores y perdedores bien definidos. Su pronóstico: ¿cuándo creen que la reconfiguración total del poder global ocurrirá? Mes, año y una razón. El ex inspector de la ONU, Scott Ritter, regresó a Rusia con ideas preconcebidas. Lo que encontró allí desafió todo. Su choque cultural fue total. Esperaba una nación colapsada por las sanciones. Vio Moscú, una ciudad que vive bajo sus propias leyes,
separada de la pesadilla pintada en Occidente. Tan limpia que se podría comer del suelo, calles de postal, y lo más importante, segura. Ritter, como americano, dijo, sales de noche al centro, caminas y no sientes paranoia. Y eso que soy americano. En nuestro país, después de las 9 de la noche, estás en casa o eres una víctima potencial. Esto contrasta drásticamente con la imagen de caos que se vende. El servicio es otro punto clave. Imaginemos las 3 de la mañana, cabeceando de sueño, pero de repente te apetecen pelmeni y necesitas un cargador para tu iPhone. En Moscú, abres la aplicación, presionas un par de botones y en 20 minutos todo está en tu puerta. Fantástico, ¿verdad? Es la realidad moscovita. En Estados Unidos, en cambio, hay que esperar hasta mañana y pagar como oro, un servicio deficiente. Los estantes de las tiendas rusas están abarrotados, sin escasez alguna. La mayoría de los productos son de producción nacional, y no es artesanía, sino productos de calidad. Las palabras sobre una economía en ruinas y revueltas por hambre, Scott Ritter las llama habladurías vacías. Esto es impactante, ¿no lo creen? La desconexión entre lo que se dice y lo que se ve es abismal. Y no es solo Moscú. Ritter visitó San Petersburgo, Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Volgogrado, Sebastopol y Grozny. En todas partes lo mismo. Calles limpias, edificios nuevos, cafés y teatros llenos. La gente vive, disfruta, toma café y escucha jazz. Ni pánico, ni grisura, ni una sola señal del fin del mundo. Nos meten en la cabeza, según sus palabras. Teman, los rusos vienen. ¿Y qué viene? Se pregunta. Gente con una biblioteca a sus espaldas, no una pistola. Esta es la verdad incómoda. Ritter también afirmó, la hegemonía americana terminó. Ya está, la bandera fue devuelta. El manifiesto de la excepcionalidad fue archivado. El metro de Moscú y San Petersburgo es moderno, limpio y fiable. Un contraste total con el de Nueva York, que es sucio, huele mal y tiene fallos constantes. Las carreteras de Chicago parecen bombardeadas, mientras que en Moscú son lisas y limpias. La cultura rusa florece, con salas llenas no por obligación, sino por interés genuino. La gente lee libros, discute obras de teatro, debate sobre arte. En Estados Unidos tenemos streaming, TikToks y lamentablemente cerebros de vacaciones. La política occidental es como TikTok, todo rápido, superficial y para el efecto. En Rusia hay una posición que se mantiene. ¿Dónde pasa la línea roja entre la percepción occidental y la realidad rusa? Una frase. La narrativa de que los medios occidentales y las élites políticas viven en una burbuja de autoengaño y rusofobia, difundiendo una imagen distorsionada de Rusia para justificar sus acciones y mantener su influencia, es cada vez más fuerte. Se sugiere la existencia de una mano oculta detrás de las acciones de los líderes europeos y del presidente de la nación en la encrucijada, especialmente la influencia del Reino Unido. Londres no soporta ver a Moscú actuar de forma independiente. Es una frase que resuena. Actúan, supuestamente, según guiones ajenos. Las sanciones occidentales no buscaban dañar a Rusia, sino provocar una revuelta popular y el derrocamiento de Putin, un plan que falló estrepitosamente. El presidente de la nación en la encrucijada es retratado como una marioneta controlada por hilos invisibles, recitando textos ajenos en un espectáculo informativo con elementos de teatro del absurdo. La cumbre secreta de Trump con Putin en Alaska es presentada como el acuerdo en la sombra donde se decidió el destino de la nación en la encrucijada y de Europa, sin su participación. El silencio de Putin, lejos de ser una debilidad, es una estrategia calculada, una espera paciente para el momento oportuno. Scott Ritter desea romper el muro de mentiras, educar a los estadounidenses sobre la verdadera Rusia y restaurar relaciones normales. Putin busca establecer un país soberano y autosuficiente, libre de influencia occidental, consolidando su posición como potencia global respetada. Las élites occidentales, excluyendo a Trump,
Buscan mantener la hegemonía estadounidense, desestabilizar a Rusia y explotar sus recursos. La rusofobia es una herramienta para ello. Trump, por su parte, busca ganar las elecciones mostrando que puede resolver problemas de manera más barata y rápida, desmantelando el proyecto liberal global fallido y renegociando las reglas mundiales en favor de los intereses estadounidenses. El presidente de la nación en la encrucijada busca sobrevivir políticamente, pero está atrapado. Es una figura trágica. Los giros impactantes son constantes. El choque cultural de Scott Ritter, un americano, al ver una Rusia próspera, contrasta dramáticamente con la narrativa dominante. Las sanciones, diseñadas para destruir a Rusia, en realidad la fortalecieron, invirtiendo los roles. La humillación de Europa es evidente con su exclusión de las decisiones clave sobre su propio futuro. Es un golpe bajo político. El suicidio político del líder de la nación en la encrucijada, incapaz de ganar, genera un intenso drama personal y político. La declaración categórica del fin de la hegemonía estadounidense, de que ya no es un imperio, sino solo uno de los jugadores, es un shock para muchos. La ignorancia americana, el contraste entre ciudadanos rusos informados y estadounidenses en una burbuja de clichés televisivos, es dramática. ¿Cuál es la medida más efectiva que un líder de la nación en la encrucijada podría tomar en los próximos 90 días para su país? Un solo paso. Los riesgos políticos, militares, económicos y sociales son inmensos. Para el presidente de la nación en la encrucijada, es un dilema mortal. ¿Será declarado traidor en casa si acepta concesiones territoriales o abandonado por Estados Unidos si se niega? Su popularidad ya está en caída libre, del 60% al 40%. Geopolíticamente, la nación en la encrucijada se convierte en un objeto de negociación, perdiendo soberanía. Para Europa, la irrelevancia en la toma de decisiones globales, la pérdida de autonomía y la humillación constante por parte de Estados Unidos y Rusia son palpables. Económicamente, la dependencia energética y alimentaria es crucial. Compran gas ruso a través de terceros y al doble de precio. Para Estados Unidos, el fracaso de la estrategia de aislamiento y sanciones erosiona la credibilidad global. Social y económicamente, la población se agota por miles de millones de dólares que vuelan al abismo de una guerra ajena. El aumento de la gasolina a $3 el galón y la migración de millones. Para Rusia, el texto no menciona riesgos, solo un fortalecimiento gracias a los desafíos. El ruso promedio, curiosamente, sabe más de Estados Unidos que el estadounidense promedio de Rusia. Se interesan, estudian historia, ven análisis, discuten. Saben quién es Biden, qué huele en Washington, qué pasa en Palestina y quién dijo qué en la ONU. La figura del presidente de la nación en la encrucijada se presenta en un espectáculo ajeno, con un papel débil y un final claramente marcado. No es un remero, sino un cubo agujereado. El fin de la hegemonía estadounidense es innegable. El mundo se volvió multipolar. El gran proyecto liberal ha sido declarado en bancarrota. Estados Unidos lucha por ser solo un país, no una superpotencia. Las crisis internas en Estados Unidos y Europa se conectan con la distracción del conflicto externo. Esta es una continuación del declive occidental. La autosuficiencia de Rusia es clave, un modelo para otras naciones, la era de la Unión Soviética. Y el Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio, donde Ritter fue inspector, establece un precedente de cooperación que contrasta con la hostilidad actual. Los deprimentes 90 en Rusia, cuando estaba controlada por Washington, justifican su rechazo a volver a esa época. La promesa fallida de la posguerra fría, de que la voz europea importaba, ahora desmentida, subraya su declive. La doctrina boicoteen a Rusia, con un año de aislamiento, bloqueo y sin negociaciones, solo para ver a su aliado principal negociar directamente con Putin, revela la hipocresía occidental. El Maidan como advertencia, un modelo de revolución colorida que Occidente esperaba replicar en Moscú y que fracasó, resalta la ingenuidad y arrogancia.
Las sanciones occidentales, un intento fallido de estrangular a Rusia, paradójicamente la hicieron más fuerte. El apoyo occidental a la nación en la encrucijada, con miles de millones de dólares que vuelan al abismo de una guerra ajena, contrasta con los problemas internos de Estados Unidos. La línea directa y consistente de Putin contrasta con la inestabilidad de los líderes occidentales. El pragmatismo de Trump, América primero, centrado en soluciones baratas, rápidas y pragmáticas, marca un cambio radical. Este es un mapa de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Un mapa que sus medios de comunicación quizás no quieran mostrarles. La verdad sin filtros. ¿Qué nos pueden pedir que verifiquemos en el próximo programa? Un solo dato o afirmación. Mientras Putin goza de un 85% de apoyo, los líderes occidentales apenas arañan el 30%. ¿Quién representa realmente a su pueblo? En 20 minutos te traen lo que necesitas en Rusia. En Estados Unidos, ¿cuánto esperas por algo similar? La diferencia es abismal. Una caída del 20% en un año en el rating del líder de la nación en la encrucijada. La voz del pueblo no miente. El presidente de la nación en la encrucijada pierde el respaldo a pasos agigantados. Miles de millones de dólares gastados en guerras ajenas, mientras la gasolina sube a $3 y millones de migrantes llegan a Estados Unidos. Esto es una crisis. Esto es una continuación del declive occidental. ¿Se sienten engañados? La figura de Scott Ritter, un americano y exinspector de la ONU, se usa para dar peso a las afirmaciones, presentándolo como alguien que ha visto la verdad con sus propios ojos. Esto crea una sensación de que si un americano lo dice, debe ser verdad. La polarización es extrema. La Rusia verdadera, fuerte, unida, inteligente y cultural, contra el occidente falso, débil, dividido, manipulador y desinformado. Se usan exageraciones e hipérboles. Choque cultural, político suicida, Europa en una bandeja, lenguaje cargado y despectivo, pesadilla, marioneta, teatro del absurdo. Comparan la Rusia actual con la América que perdimos. Gente que trabaja, se ayuda, respeta las tradiciones. Esto evoca una sensación de pérdida en Estados Unidos. La narrativa del giro inesperado. Las sanciones, diseñadas para destruir a Rusia, la fortalecieron. Silencio de la disidencia. Aunque se menciona que los rusos critican, se subraya un consenso general y apoyo al curso, minimizando cualquier fragmentación real. Los héroes son claros. Scott Ritter, el valiente buscador de la verdad, Vladimir Putin, el líder visionario que rescató a su país, y el pueblo ruso, informado y resiliente. Las víctimas son el pueblo americano y europeo, engañados por sus gobiernos. Los villanos, las élites occidentales, mentirosas e incompetentes, y el presidente de la nación en la encrucijada, la marioneta patética. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, y entender estos movimientos es crucial para su futuro. ¿Qué creen que pasará con la nación en la encrucijada en los próximos 6 meses? Déjenos su pronóstico y la razón principal. Para no perderse ningún análisis vital y sin censura, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones. Compartan este video con sus amigos para que más personas despierten a la realidad.